Esta noche exploramos la historia mítica de Irene, el hijo olvidado de Isus, un semidios nacido no del Olimpo, sino del fuego y el acero profundo en la fragua de un herrero mortal. Su tarea, robar la llama eterna del propio monte Olimpo para reavivar los hogares moribundos de la humanidad, pero lo que se interponía en su camino no era una simple misión. Un guardián de 3 cabezas del inframundo, un dios celoso con sandalias aladas y un oráculo que invocaba tormentas que solo previó un final, la muerte de Aryan. Así que antes de que te sientas demasiado cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si disfrutas del tipo de contenido que une mito y misterio. Y oye, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. ¿Qué hora es para ti ahora mismo? A veces nuestras historias son mejores que el sueño y otras simplemente te hacen soñar más fuerte. Es hora ahora de atenuar las luces, enciende un ventilador para algo de ruido y cubramos lo que tenemos para esta noche en la historia de Morgan, juntos, en la forja titilante de Mini, donde los hombres moldeaban el hierro con sudor y oración, vivía una mujer cuyas manos rivalizaban con los dioses. Su nombre era Calista, una herrera mortal con fuego en el alma y un martillo que cantaba cuando golpeaba el bronce. Forjaba espadas que podían partir lanzas en pleno vuelo y armaduras tan perfectas que se susurraba que Aries en persona llevó sus petos en batalla. Los dioses lo notaron, pero solo uno descendió. Isus, el dios cojo de la forja, el marginado del Olimpo, la observaba en silencio. No se sentía atraído por la belleza. Calista no era una mujer de perfumes ni vestidos de palacio. Llevaba hollín como pintura de guerra y olía a hierro y humo de pino. Pero cuando trabajaba, Isus veía algo divino en sus movimientos, algo familiar. Una noche, cuando la luna colgaba baja y roja sobre el Agian, Isus entró en su taller envuelto en humo y sombra. No ofreció regalos ni decreto divino, solo su presencia. La fragua brilló más intensamente esa noche y 9 meses después nació un niño. Aryan no lloró, al principio no. Sus ojos se abrieron y resplandecieron como brasas y el fuego en la fragua saltó como si reconociera a su pariente. Las parteras jadeaban. Una susurró: «Está tocado por lo divino». Otra se persignó y la mayor de ellas murmuró: «No está destinado a quedarse aquí mucho tiempo». Aryan creció más rápido que otros niños. A los 5 podía moldear hierro, a los 7 forjó su primera espada, perfecta, afilada y curiosamente cálida al tacto. Él nunca jugaba, nunca mentía. Había una quietud en él que hacía que los demás se sintieran incómodos. El pueblo temía lo que no entendían. Lo llamaban maldito, el hijo de un dios que no tenía trono. Los niños lo evitaban, los sacerdotes se negaban a bendecirlo. Pero Calista, ella lo amaba con fuerza, enseñándole no solo a trabajar con el fuego, sino a respetarlo. La llama obedece a quienes escuchan, solía decir, no a quienes. Comando. Para cuando cumplió 16 años, la forja de Irion ardía día y noche, forjando armas para ciudades que nunca había visto y reyes que nunca conocería. Pero incluso mientras el metal fluía bajo sus manos, algo más profundo se despertaba en su interior. Él no estaba hecho para servir, estaba hecho para cambiar el mundo. Mucho tiempo atrás, la llama eterna había sido un regalo robado de los cielos, desafiada a la existencia por el mismo Prometeo. Era un fuego no solo para calentar, sino para pensar, crear arte, crear. Era lo que separaba al hombre de la bestia, pero esa era de desafío se había apagado. La humanidad ya no recordaba la deuda que tenía con los dioses, y los dioses, a su vez, habían dado la espalda a la humanidad. Empezó lentamente.
Los hogares que antes brillaban sin falta comenzaron a apagarse. Los bosques se hicieron más fríos. Las tormentas se extendieron más. Las cosechas se marchitaron en primavera. Y las casas se llenaron con el aliento de la escarcha, incluso en pleno verano. Los niños tiritaban junto a chimeneas sin encender. Las ancianas susurraban oraciones en las cenizas, que no daba calor. Los sacerdotes hablaban de castigo. Los eruditos culpaban a las estrellas, pero en aldeas, pueblos y imperios creció un miedo diferente. No que el mundo estuviera terminando, sino que los dioses los habían abandonado. Y tenían razón. En lo alto del monte Olimpo, los dioses habían sellado la última llama verdadera. Una chispa mantenida viva solo en el brasero divino, intocable por mano mortal durante siglos. Ningún dios se atrevía a compartirla de nuevo. Temían la rebelión humana, temían lo que Prometeo había comenzado. Se decían a sí mismos que sufran, deben recordar su lugar, pero no todos los dioses estaban de acuerdo. En rincones ocultos del mundo, susurros empezaron a moverse. La dríada habló de un niño nacido de la llama. Las ninfas vieron chispas danzar en los ojos de un niño de Meseni. Los vientos llevaron un nombre, Irion. En las frías cámaras de Delfos, la oráculo soñó con fuego, caminando sobre 2 pies, iluminando ciudades con sus pasos. Y en las profundidades de templos olvidados, las velas moribundas volvieron a prender con el sonido de una historia de Morgan. El martillo del herrero golpeando el yunque. Iran no tenía idea. Solo sabía que el hierro se volvía más difícil de moldear, que las llamas en su fragua requerían más aliento, que el calor que antes llegaba fácilmente se estaba escapando. Pero el mundo había empezado a observar. Dioses, tanto antiguos como silenciosos, habían dirigido su mirada hacia Mini, el brasero divino en la cima del Olimpo, aunque protegido por mármol. Resguardado por el destino, parpadeó por primera vez en una era, respondiendo no a un dios, sino a un niño nacido del fuego y el dolor. Y en lo profundo de él algo empezó a brillar. Delhi estaba muriendo. En otra época centro del consejo divino, donde reyes y guerreros subían senderos de piedra para escuchar la voz de Apolo, ahora permanecía en silencio, sus columnas agrietadas y cubiertas de maleza, sus manantiales sagrados reducidos a niebla, pero una voz aún perduraba, enterrada en lo profundo del aliento de la montaña. La oráculo Irion llegó en silencio. Nadie los saludó en las puertas. Las antorchas que alineaban el templo se habían apagado hacía mucho tiempo. La hiedra se aferraba a altares rotos como dedos sin querer soltar una fe perdida. El trueno gruñía en las nubes sobre él, no de lluvia, sino de algo más antiguo que observaba. Descendió al recinto hueco donde generaciones antes que él alguna vez habían llorado y suplicado. Allí, sentado en la cima de un trono de piedra desmoronado, estaba la oráculo. Ella estaba envuelta en túnicas violetas, con piel pálida como ceniza, ojos ciegos pero ardientes con tormentas. Antes de que pudiera hablar, ella inhaló con fuerza, como una llama siendo succionada dentro de un farol. Ion siseó aunque ningún nombre había sido pronunciado. Él no dijo nada. Escalarás la montaña, tomarás la llama y morirás. Su voz crujió como un látigo en la quietud. Él no se estremeció. Había escuchado historias de oráculos, sus enigmas envueltos en poesía y metáfora, pero esto no era una profecía, era una sentencia. Se levantó lentamente, sus miembros moviéndose como humo atrapado en el viento. Los dioses se opondrán a ti. El mundo exigirá tu fracaso. La llama que buscas no pertenece a los mortales.
Fue robada una vez y el precio fue la eternidad encadenada. Irion dio un paso adelante, los puños apretados. Entonces déjame pagar el precio. Siguió un largo silencio, luego risas no crueles sino cansadas. El sonido de alguien que había visto demasiadas historias acabar de la misma manera. «Ya lo eres», susurró, la habitación se oscureció, el trueno afuera creció en un crescendo. El aire latía con algo antiguo, algo primal. Entonces, tan repentinamente como vino, todo quedó en calma. La oráculo se desplomó en su asiento. Su boca se abrió, pero solo escapó humo. Su profecía había terminado, y aunque Aryan se fue sin decir una palabra más, su visión lo siguió. En sueños, en llamas, en cada sombra proyectada por su fragua. Los dioses habían hablado. Su camino estaba trazado, pero ni siquiera el Olimpo podía predecir. Historia de Morgan, lo que haría un mundo moribundo al recibir de vuelta su fuego. Antes de que alguien pudiera ascender al Olimpo, tenía que ganarse el reconocimiento de la montaña. Y el Olimpo nunca se inclinaba ante lo no probado. Las leyendas susurraban que la base de la montaña no era piedra ni nieve, sino alma. Que bajo su cimiento había una puerta sellada por el silencio y custodiada por el miedo más antiguo de la creación, Cerbero, el perro de Hades. Nadie podía pasar esa puerta sin antes rozar la muerte. Aryan no lo cuestionó. Había estudiado los mitos como los herreros estudian el calor de cerca con cautela. Sabía lo que esperaba bajo las raíces del Olimpo. Pero para alcanzar la llama eterna tendría que descender no metafóricamente, sino al mismísimo inframundo. Así que no se preparó con armadura, sino con arte. Pasó 3 días y 3 noches forjando un collar no para la batalla, sino para la sumisión. Estaba hecho de obsidiana, hierro y la última brasa de su historia de Morgan, la fragua de la madre. En ella talló 3 nombres, uno para cada una de las cabezas de Cerberus. Los susurraba en voz alta mientras trabajaba. Memoria, lealtad, duelo. Al 4.º día se paró frente a la boca ensombrecida de una cueva que se decía que conducía hacia abajo para siempre. El viento aquí era frío, pero no pellizcaba la piel, arañaba el alma. El aire olía no a podredumbre, sino a oraciones olvidadas. Entró más y más profundo. Pasó junto a huesos que brillaban débilmente en la oscuridad, junto a antorchas que se encendían solas sin llama hasta que lo escuchó. La respiración, lenta, masiva, estratificada, como 3 tormentas soñando al unísono Cerberus. Entró en el claro y encontró a la bestia durmiendo sobre un lecho de ceniza y hueso, cada cabeza moviéndose en un ritmo diferente. Su pelaje era más negro que la ausencia. Sus ojos estaban cerrados, pero sus orejas se movían. Aryan no sacó ninguna arma. Se acercó, se arrodilló y extendió la collar. Luego, suavemente, comenzó a tararear. Era la canción que su madre le había cantado cuando era niño, la que cantaba cuando la noche hacía que el mundo pareciera demasiado grande, demasiado cruel. La cabeza del medio se movió, la izquierda. Abrió un ojo ámbar, la derecha gruñó y luego se detuvo. Escucharon y en ese silencio Irion deslizó el collar. Cerberus exhaló y la puerta detrás de él se abrió no con rabia sino con respeto. Irion había tocado la muerte y la muerte había cedido. El camino hacia el Olimpo no era camino en absoluto. No había señales ni estrellas que guiaran el paso, solo roca pura, viento cortante y susurros que resonaban de la nada. Irion subía no con certeza, sino con instinto. Sus manos mortales sangraban, su sangre divina ardía. La montaña le resistía en cada giro. Y entonces apareció no con un rugido, no en un destello de poder, sino en silencio. Hermes, el embaucador, el mensajero, el ladrón.
Estaba en una cornisa adelante, vestido como un viajero, con la capa suelta, sandalias atadas con plumas, ojos afilados. Como vidrios rotos, una sonrisa torcida bailaba en sus labios. Bueno, dijo, haciendo girar una moneda entre sus dedos, pensé que serías más alto. Irion no dejó de subir. Sé por qué estás aquí, continuó Hermes, caminando con calma a su lado sin levantar nunca el pie. ¿Quieres devolver el fuego a los mortales, dulce, noble, estúpido? Irion se detuvo. Entonces deténme. Hermes se rió. ¿Detenerte? Oh, no estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí para asegurarme de que entiendas el trato. Estás entrando en el corazón de él. Olimpo, en la bóveda de los dioses, en una historia que no te pertenece contar. Y sin embargo, Aryan respondió, aquí estoy. Esa sonrisa se desvaneció un poco. Estás intentando restaurar un equilibrio que se rompió por una razón, dijo Hermes. La llama fue un regalo alguna vez, un error y ahora los dioses. Protégelo como un dragón protege su oro, no porque sea precioso, sino porque es peligroso. Aryan lo miró fijamente. Luego olvidaron cómo se ve el peligro. Por primera vez, la expresión de Hermes se tornó amarga. El aire a su alrededor cambió. La moneda en su mano desapareció, sus alas se estremecieron. «Crees que eres Prometeo», dijo con voz fría, «pero ni siquiera eres un destello en comparación con él». «No intento ser él», respondió Aryan. «Intento terminar lo que él empezó». Hermes dio un paso adelante, presionó 2 dedos contra el pecho de Aryan. Entonces dijo, «Aquí tienes mi regalo». El dolor surgió, no era físico, era más profundo. Un hilo dentro de él se retorció, giró. «El fuego que buscas», susurró Hermes, «quemará todo lo que eres». Luego desapareció, la montaña gimió, el trueno retumbó, había comenzado una tormenta, no de lluvia, sino de consecuencias, y Aryan ascendió más alto maldiciendo, pero inquebrantable. La maldición se asentó en el pecho de Aryan como escarcha en los pulmones, al principio. Era sutil, un apretón cuando él respiraba, un calor apagado bajo su piel. Pero cuanto más alto ascendía, más le mordía, no como una herida, más bien como erosión. Pedazo a pedazo, el hombre estaba siendo desgastado, dejando algo crudo detrás. El monte Olimpo ya no era solo una montaña. Estaba vivo, sus acantilados se movían bajo sus pies. El viento gritaba por los barrancos como voces antiguas, furiosas por ser perturbadas. Cuanto más alto subía, menos mortal se volvía el mundo. Los árboles dejaban de crecer, las aves dejaban de cantar. Incluso las estrellas arriba parecían alejarse. No había senderos, solo repisas irregulares y paredes escarpadas que exigían sacrificio en cada paso. Irion sangró, deslizó. Una vez casi cayó a su muerte, pero un repentino destello de calor desde su pecho lo estabilizó. Era como si la llama de la que habló Hermes, aquella que lo quemaría, hubiera comenzado a despertar. Historia de Morgan, pero él seguía escalando porque cada vez que vacilaba pensaba en las lumbres moribundas, los pueblos helados, los niños acurrucados en la oscuridad. Pensaba en su madre con las manos ampolladas, todavía forjando calor para un mundo que olvidaba qué significaba el calor. Y aún así el Olimpo no ofrecía misericordia. Nubes de tormenta se agrupaban arriba. Los relámpagos danzaban por la cresta como dioses que caminaban con frustración. Él podía sentir sus ojos ahora, observando, juzgando, esperando a que cayera. Pero no era solo la montaña la que luchaba contra él, era el propio Olimpo. Pasó por ruinas antiguas talladas en la piedra, templos hace mucho abandonados por la fe, sus altares agrietados, sus dioses olvidados, estatuas de Atenea con los ojos picados, columnas de Zeus partidas por el tiempo y el silencio.
Irion se dio cuenta de algo que nadie más había osado decir en voz alta. Los dioses ya no eran poderosos, tenían miedo, miedo de que un mortal pudiera traer de vuelta el fuego sin su permiso, que alguien no nacido en sus salones pudiera llevar la luz que una vez definió el Olimpo, y en ese miedo lanzaron lo peor contra él, hielo, truenos, visiones, voces, pero él escaló, con manos desgarradas y corazones. Humeantes se elevó sobre las nubes, y en la distancia, iluminado no por el sol sino por una llama divina, la vio, el brasero ardiendo, esperando. No era lo que esperaba. La cumbre del Olimpo no estaba tallada en mármol ni custodiada por dioses vestidos de oro. No había trompetas, ni puertas ni truenos de bienvenida divina. Solo había silencio y la llama se alzaba en el centro de un claro sin viento, sobre un pedestal de piedra ennegrecida. El brasero parecía antiguo, más viejo que el lenguaje mismo, moldeado por manos ya olvidadas, y dentro danzaba. La llama eterna, no roja ni naranja, sino blanca, pura, segadora, viva, no titilaba, observaba. Arion dio un paso más cerca. El calor no lo quemó, entró en él como si reconociera algo perdido hace mucho tiempo. Su aliento se cortó, su piel se erizaba. Esa brasa que Hermes había maldecido en su corazón ahora latía como un segundo latido, llamando a la llama como a un hermano perdido. Extendió la mano. En ese momento el tiempo vaciló, vio ciudades construidas con luz de fuego. Vio la fragua de su madre ardiendo en pleno invierno. Vio civilizaciones levantarse y caer, cada una construida alrededor del fuego y cada una olvidando por qué ardía. También vio el castigo, Prometeo encadenado a la piedra, con el hígado devorado diariamente por un buitre. Los dioses lo llamaban justicia. Pero Aryan lo vio por lo que era, miedo con corona. Podía regresar atrás, podía dejar que la humanidad se adaptara al frío, olvidar el fuego, olvidarlo a él. Pero entonces escuchó al viento susurrar su nombre, Calista, y recordó quién era. Agarró la llama y ésta lo llevó. El dolor gritó a través de su cuerpo, no como quemaduras, sino como si lo reescribieran. Los huesos crujieron y se reformaron, su piel brillaba, las venas pulsaban con luz. Cayó de rodillas rugiendo, sin sonido mientras la llama se derramaba en cada parte de él, borrando al niño. Forjando al portador del fuego, ya no lo sostenía más, él era el fuego. El brasero titiló, luego se apagó, luego se enfrió, porque la llama eterna ya no estaba encadenada al Olimpo, había elegido un nuevo vaso. Irion se desplomó junto al pedestal vacío. Humo ascendía de sus yemas, pero sus ojos brillaban como el amanecer. Apenas respiraba, pero con cada respiración una brizna de calor se esparcía hacia el viento, montaña abajo, hacia el mundo de abajo. Él había tomado el fuego, pero no para sí mismo, para todos. Aryan no bajó del Olimpo caminando, lo llevaba consigo. En el momento en que la llama lo penetró, la montaña dejó de resistir. Los vientos se callaron, el cielo se aclaró. Incluso la piedra bajo sus pies pareció moverse y guiarlo, no con reverencia, sino con reconocimiento. Ya no era una historia de Morgan transgresor. Él era una antorcha, su cuerpo arder con calor divino, no del tipo que quema, sino del tipo que despierta vida. Donde quiera que su pie tocaba la tierra, el hielo se derretía. Con cada respiración, el viento maldito se suavizaba. El aire olía no a humo, sino a renovación, a renacer, pero él no estaba completo. Sus miembros temblaban bajo el peso de lo que llevaba. La llama eterna no era solo fuego, era memoria. Podía sentir cada chispa que alguna vez había encendido. La primera fogata en una cueva prehistórica, la antorcha que iluminó Atenas, la forja que construyó Troya, y sentía el costo de todo eso.
Vio las ciudades incendiadas en su nombre, los templos elevados, las guerras luchadas con fuego robado y ambición. El don de los dioses nunca había sido inocente, pero esta vez no lo entregaría como un arma. Descendió a través de la nube y el silencio, pasando junto a estatuas quebradas de dioses que alguna vez fueron adorados, ahora desmoronándose en decadencia divina. Pasó por la cueva donde Cerberus una vez había custodiado la puerta, pero la bestia había desaparecido, como si incluso la muerte se hubiera hecho a un lado por lo que Aryan se había convertido. Él alcanzó el mundo de abajo. Y allí, en un pueblo congelado donde los hogares hacía mucho tiempo se habían convertido en cenizas, la gente se reunió a su alrededor no con miedo, sino con asombro. Él no habló, simplemente extendió la mano y una llama danzó desde sus dedos hacia el hogar más cercano. Cobró vida con un rugido, luego otro y otro más. Un coro de calor se extendió de hogar en hogar, de ciudad en ciudad, a través de tierras, que habían olvidado lo que era reunirse alrededor de una hoguera sin rezar primero. Irion ardió, su cabello brillaba como oro fundido, su piel se agrietaba como obsidiana enfriada. Él estaba muriendo, pero no desapareciendo. Se estaba convirtiendo en otra cosa. No había robado la llama. Él se había convertido en ella, y en todas partes donde ardía, el mundo susurraba su nombre, no en adoración, sino con gratitud. Nunca se construyó una tumba para Irion, no se talló ninguna estatua, no se cantaron canciones, se cantaban en templos. No hubo procesión, ni duelo, ni batalla final que marcara su partida, y sin embargo él nunca desapareció. Después de que los fuegos regresaron, cosas extrañas comenzaron a suceder por todo el territorio. En aldeas lejanas donde ningún viajero había pasado, los hogares se encendían solos. Bosques enteros, antes congelados, por completo, florecieron de la noche a la mañana. Los herreros afirmaban que sus forjas se calentaban más rápido. Los niños, acurrucados en el frío, contaban a sus padres que vieron a un hombre de luz de pie junto a la llama antes de que ésta creciera. Nadie podía probar nada, pero todos contaban la misma historia. Él caminaba hasta que no quedara nada de él con que caminar. Su cuerpo hacía tiempo que se había agrietado y quemado, no por debilidad, sino por transformación. Lo que quedaba de Irion, hueso, sangre. Oz se había convertido en chispa, humo, calor y lo entregó todo. La forja de su madre fue el último lugar tocado, viejo, abandonado, sus fuegos fríos durante décadas, hasta que una noche un viajero, al pasar, alguien afirmó haber visto a un niño martillando algo que brillaba con un blanco resplandeciente en el yunque. Cuando miró de nuevo, la forja estaba vacía, pero la llama danzaba alta y caliente, justo como solía hacerlo. Dicen que los dioses lo sintieron, que el Olimpo, al darse cuenta de que había sido despojado de su poder, tembló en su silencio. Pero los dioses no contraatacaron, no se enfurecieron, porque incluso ellos entendían que Arion no los había desafiado con guerra ni orgullo, les había recordado su propósito. Y así la llama eterna, antes acaparada por los inmortales, ahora titilaba en cada aldea, cada ciudad, cada solitaria cabaña en la montaña. Vivía en el calor de la sopa compartida por extraños, en velas colocadas por manos afligidas, en antorchas levantadas por rebeldes que buscaban luz en los lugares más oscuros. Y siempre, siempre susurraban el mismo nombre, Aryan. Algunos dicen que cuando tu fuego se apaga sin razón, es él pasando por ahí. Otros dicen que si escuchas atentamente el crepitar de la llama, historia de Morgan, escucharás el ritmo de un martillo golpeando un yunque, firme, paciente, eterno, porque Aryan nunca murió, él
Se convirtió en calor mismo. No un dios ni un héroe, solo un muchacho que renunció a todo para ayudar al mundo a recordar cómo volver a brillar. En la tierra de Esparta, donde a los niños se les enseñaba a pelear antes de aprender a hablar. Y el honor se tallaba en hueso, las mujeres no eran menos fieras. Entre ellas había una cuyo nombre resonaba por los corredores de mármol como el choque del acero. Leonti, hija del comandante Adrastos, nació durante un eclipse rojo sangre mientras los presagios aullaban sobre la ciudad. Las parteras susurraban que venía del propio Argian. A los 12 años había vencido a sus hermanos en el ring de lucha. A los 16 había liderado una partida de caza hacia las montañas Teetus y regresado con 3 jabalíes atados detrás de su carro. Leonti no solo era respetada, era temida. Caminaba por la ágora espartana con la espalda recta y pasos silenciosos. Los hombres, bajó la mirada, las mujeres la observaban con una extraña mezcla de envidia y asombro. Ella rara vez hablaba a menos que alguien se dirigiera a ella y sus palabras eran elegidas como flechas nunca desperdiciadas. Pero había algo en ella que pocos notaban. Cuando se quitaba su armadura por la noche, cuando las antorchas se apagaban y el mundo exterior desaparecía, Leonti miraba las estrellas, no con el desafío de una guerrera, sino con asombro. Había una suavidad enterrada en ella, una que la batalla no podía quemar, un anhelo no por el matrimonio ni por la conquista, sino por algo más, algo para lo que el código espartano no tenía nombre. Paz, magia, misterio, ella nunca lo decía. Lo que sabía era esto. Cada luna llena, cuando la ciudad se calmaba y los guerreros dormían, su cuerpo la empujaba hacia los acantilados sobre el río Eurytus. Dejaba atrás su lanza, su cuarás, su reputación y se convertía en una mujer que vagaba sola bajo las estrellas. El mundo, pensaba, debía ser más grande que Esparta, más grande que las espadas y el orgullo. Lo sentía en su sangre como una música que no podía oír, pero sabía que estaba sonando en algún lugar. Y entonces, una noche, bajo un cielo tan plateado que parecía raspado del filo de una hoja, ella lo vio deslizándose sobre un estanque quieto en un claro oculto. Un cisne inmóvil observándola, la luz de la luna ondulando sobre su espalda, hermoso de una manera en que ningún guerrero había sido jamás. Y desde ese momento, la vida de Leonti empezó a alejarse de la sangre. La batalla hacia algo más suave, extraño y mucho más peligroso. El claro estaba oculto, intacto por la suciedad usual de las botas espartanas. Anidado entre 2 acantilados, susurraba algo más antiguo que Esparta, incluso más antiguo que el Olimpo. Los árboles se curvaban en arcos de media luna, sus ramas bajas y plateadas por la luz de la luna. Un lago poco profundo yacía en el centro, quieto como el vidrio, y sobre él el cisne. Sus plumas brillaban como tejido luz de las estrellas, ni blanca ni gris, sino algo intermedio. Flotaba con el silencio del humo, cruzando el agua sin una sola onda. Su largo cuello se arqueaba con gracia como si estuviera esculpido por manos divinas, y sus ojos, dioses, sus ojos, no mostraban salvajismo animal ni miedo, solo conciencia. Leonti se quedó paralizada junto al árbol. Su entrenamiento le gritaba precaución. Nada en la naturaleza se movía así. Ninguna criatura se plantaba tan audazmente frente a un humano, pero el cisne no huyó, la observaba con calma, con expectación. Ella dio un paso adelante. Él inclinó la cabeza, otro paso más cerca. El lago no se agitó. Ella se paró al borde del agua, con el corazón latiendo firme pero alerta, la mano reposando ligeramente sobre el puñal atado a su muslo. El cisne se movió de nuevo, despacio, deliberadamente, hacia ella.
Cuando llegó al borde de las aguas poco profundas, se detuvo y bajó la cabeza ligeramente. Leonti se arrodilló. Había visto miles de cosas en su vida: campamentos de guerra ardiendo, guerreros ensangrentados, historia de Morgan gritando al cielo, terneros recién nacidos jadearon por su primer aliento, pero nunca había visto algo tan quieto, tan inmóvil, tan encantado. Extendió la mano. El cisne no se resistió. Las puntas de sus dedos rozaron sus plumas, tibias, extrañamente tibias, como si su cuerpo ardiera con luz solar en lugar de sangre. Un sentimiento se agitó en su pecho. No era miedo ni fascinación, sino algo más antiguo, algo que no sabía que había estado extrañando hasta ese mismo instante. Conexión. El cisne pestañeó una vez y se alejó, deslizándose de nuevo hacia el centro del lago. Leonti permaneció arrodillada observándolo, sin estar segura de lo que acababa de comenzar, pero segura de que no era casualidad. La siguiente luna llena regresó. También lo hizo el cisne, y de nuevo el mes siguiente y el siguiente. Sin palabras, sin promesas, solo presencia. Un ritual nacido del silencio y la gravedad. Para cuando el otoño asentó sobre las colinas, Leonti ya no cuestionaba por qué. Ella simplemente sabía que el cisne estaría esperando y su mundo nunca sería igual. Las estaciones pasaban, las hojas crecían, caían y volvían a brotar. Las guerras continuaban lejos, al pie de las colinas, pero en ese bosquecillo iluminado por la luna, el tiempo se detenía. Ahora solo importaban las lunas llenas, solo esas noches. Leonti había medido su valor una vez en cicatrices de batalla, victorias y órdenes cumplidas sin vacilación. Pero ahora algo más suave la guiaba, algo mucho más antiguo que la ley espartana. Cada mes regresaba al bosquecillo con ofrendas, higos frescos, telas suaves, pequeños objetos tallados en madera de olivo. El cisne nunca comía, nunca reconocía los regalos. Sin embargo, Leonti continuaba, atraída por un instinto que no podía explicar. El cisne siempre esperaba. La encontraba al borde del agua, inclinaba su cabeza con suavidad y luego deslizaba a su lado. A veces volaba en círculos a su alrededor. A veces simplemente se quedaba a su lado en la orilla, su calor extendiéndose en el aire a su alrededor como un sol oculto. Ella comenzó a hablar, no como una soldado, sino como una mujer que nunca antes había sido escuchada. Habló de la frialdad de su padre, de cómo la victoria nunca llenaba el vacío en su pecho, de las noches en que miraba al cielo, preguntándose si existía algo más allá de la espada y la tierra. El cisne no dijo nada, pero la escuchaba. Ella podía sentirlo. Su quietud no era silencio. Era atención, de la que los mortales nunca daban, de la que ningún comandante, ningún pretendiente, ningún amigo le había ofrecido jamás. Con el tiempo dejó de sentirse sola. Se trenzaba el cabello antes de cada visita, alisaba sus túnicas. Se sentaba junto al cisne durante horas, el hombro rozando el ala, diciendo poco, pero sintiendo más de lo que jamás había sentido en un palacio espartano o en un campo de batalla. Y aún así, el cisne nunca huía, nunca envejecía, nunca cambiaba. Debería haber tenido miedo. Había historias de dioses que tomaban forma de animal para atraer a los mortales hacia la ruina. Historias de castigos para aquellos que amaban a lo divino, pero Leonti ya no creía en historias. Ella creía en la manera en que su mano encajaba perfectamente a lo largo de la curva del cuello del cisne, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando ella cantaba suavemente en la noche, en cómo parecía esperarla, necesitarla, sin palabras, sin promesas. Pero en su silencio algo antiguo echó raíces.
y aunque no pronunciaba la palabra ni siquiera para sí misma, Leonti sabía que era amor. El cisne no había nacido de la tierra. Sus alas habían una vez extendido a lo largo del cielo. Sus dedos habían tocado la lira que hacía salir el sol. Su nombre había sido susurrado en templos, tallado en mármol y cantado con júbilo. Apolo, dios de la luz, de la música, de la profecía, ahora silencioso, emplumado, atado. Mucho antes de que Leonti naciera, Apolo había cometido un pecado ante los ojos del Olimpo. Había desafiado a Zeus no con espada ni rebelión, pero con la verdad. Había hablado contra los castigos de su padre, contra la crueldad transmitida del trono al mundo, contra el silencio. Exigido por el poder, por esto Zeus no lo mató, lo deshizo. Un hechizo lanzado en furia más maldito que la justicia. Apolo fue despojado de su forma, su voz, su divinidad forzada dentro del cuerpo de un cisne, no para enseñarle humildad, sino para recordarle que podía brillar como el sol y aún así estar encarcelado por la sombra. La maldición era aún más cruel, había una condición. Si algún mortal alguna vez descubría su verdadera identidad, la transformación se volvería permanente. Y así Apolo esperó años, siglos, vidas. Flotando en lagos, oculto bajo las estrellas, viendo a los mortales olvidar sus templos, olvidar sus himnos, viendo al mundo volverse más frío mientras los dioses se retiraban. Hasta que Leonti, su presencia rompió algo dentro de él, algo enterrado tan profundo que incluso el Olimpo había olvidado que existía. La esperanza nunca quiso ser historia de Morgan, vista nunca destinada a quedarse, pero ella volvió una y otra vez, y su voz cuando le hablaba en el claro era lo único que hacía que el fuego dentro de él parpadeara de nuevo. Ella no era una sacerdotisa, ni una ninfa, ni una oráculo elegida. Era una guerrera con manos que solo conocían las armas, una mujer endurecida por la pérdida y entrenada para no sentir nada. Y sin embargo, ella lo veía. Lo trataba no como un símbolo o una amenaza, sino como algo sagrado, algo por lo que valía la pena esperar. Él no se atrevía a hablar ni a revelar su nombre. Pero en la inclinación de su cabeza, en la quietud de su cuerpo, respondía a cada pregunta que ella nunca hizo. Y lentamente, imposible, la amó de vuelta. En Esparta, la soledad era respetada, pero no por mucho tiempo. La ausencia de Leonti no pasó desapercibida. Cada luna llena se escabullía de los barracones, de los campos de entrenamiento, de los ojos vigilantes de los comandantes y familiares. Al principio ninguno, Historia de Morgan la cuestionó. Ella era Leonti, intocable, inquebrantable, la guerrera cuya lealtad estaba grabada en cada cicatriz. Pero Esparta prosperaba con el orden, la disciplina y el amor, especialmente el amor oculto, era algo ajeno en una ciudad construida sobre el control. Empezaron los susurros, ella vaga, habla menos en consejo, entrena pero sus golpes carecen de veneno. Era verdad, Leontia había cambiado, sus movimientos seguían siendo agudos, pero ya no crueles. Su voz ya no cortaba y algo en sus ojos se suavizaba. Algunas noches sonreía para sí misma como si guardara un secreto que ni los dioses mismos podían robar. Su padre lo notó primero, el comandante Adrastos, un hombre, cuyo rostro no tenía suavidad, cuyas hijas estaban destinadas a liderar hombres, no a seguir sentimientos. La llamó una noche bajo el pretexto de estrategia, pero cuando la cámara se vació, habló con franqueza. ¿Qué te impide dormir? Leonti no dio respuesta. Su voz se oscureció. No olvides quién eres. Pero ella ya lo había hecho, al menos la versión de sí misma que Esparta había moldeado.
Lo que la ciudad había construido en piedra, el cisne lo había tocado con el agua y Leontis se encontró reacia a volver a ser quien había sido. Sin embargo, Esparta observaba. Una patrulla la siguió una vez más allá de los muros, trazando sus pasos hacia los acantilados. La perdieron cerca de los olivares. Era demasiado hábil para ser seguida, pero fue suficiente para sembrar sospechas. Los sacerdotes murmuraban sobre presagios, que la luz de la luna llevaba voces, que los lagos más allá de Esparta se agitaban de manera antinatural, una mujer guerrera desapareciendo en cada luna llena. Temían que fuera locura o, peor aún, un dios. Leontis sabía que los muros se estaban cerrando, que los ojos estaban aprendiendo a mirar donde antes miraban hacia otro lado, que su silencio, antes fortaleza, ahora la hacía vulnerable. Historia de Morgan, pero aún así lo encontró. Y en ese bosque donde la luz de la luna tocaba la pluma, olvidó el ruido de... Esparta olvidó las reglas, olvidó el peligro. Solo una cosa importaba ahora: no ser vista, porque si el mundo descubría lo que sabía en su corazón, destruiría a ambos. La luna estaba pesada esa noche, baja, hinchada, dorada como una llama que se apaga. Leonte estaba en su cámara, los dedos temblando sobre su armadura, incapaz de abrochar el último broche. Algo había cambiado. Lo había sentido durante días. Un temblor silencioso bajo sus pies, como si la tierra misma supiera lo que ella no. El cisne había sido diferente en su último encuentro, inquieto, más vigilante. Sus plumas se erizaban cuando el viento cambiaba. Lo había rodeado 2 veces antes de posarse a su lado. Su calor era agudo en lugar de reconfortante. Esa noche el sueño la eludió y cuando llegó trajo visiones. Estaba de pie en un bosque plateado, sus manos, cubierta de polvo dorado. Una estatua se alzaba ante ella, parte hombre, parte cisne, sus alas congeladas a mitad de batir, su rostro sereno y sin vida. Extendió la mano, llamó un nombre que no sabía que conocía: Apolo. La estatua se agrietó y una voz resonó no desde el cielo, sino desde dentro de sus huesos. La verdad congelará lo que el amor ha encendido. Despertó sin aliento, el corazón acelerado, el nombre aún ardiendo en su lengua. Intentó descartarlo, un sueño, nada más. Pero los guerreros saben cuando el miedo es real. Y esto no era un presagio común, esto era profecía. Al día siguiente, Leonti partió de Esparta más temprano de lo habitual, el dolor en su pecho más agudo con cada paso. No siguió su camino habitual. Sus pies la guiaron más profundo en las colinas, a través de árboles que nunca había cruzado, hacia bosques intactos por la memoria. Allí, escondido bajo una cortina de hiedra y musgo, encontró el altar antiguo, agrietado, marcado con una sola inconfundible inscripción tallada en antiguo, oro que se deshacía en escamas. A Palon su aliento se entrecortó. De repente las piezas encajaron. En su lugar, el calor del cisne, su mirada atenta, los sueños, la maldición en sus huesos, la razón por la que siempre había llegado durante la luna llena. Él no estaba solo encantado, era un dios, su dios, y ella había roto algo. Tropezó. Hacia atrás, el sonido de plumas detrás de ella. El cisne la había seguido, silencioso como siempre, pero su quietud ya no la consolaba. La miraba con tristeza, suavemente, como si ya lo supiera, como si la verdad hubiera llegado, y también el fin. El bosquecillo ya no estaba quieto. El aire latía lento y profundo, como el aliento de algo antiguo que se despierta en su sueño. La luz de la luna temblaba sobre la superficie del lago. Los árboles se inclinaban, testigos silenciosos del desvelar de un secreto que había sobrevivido siglos. Leonti permaneció inmóvil ante el altar.
El nombre Apollo aún resonaba en su mente como una lanza golpeando la piedra. Se volvió lentamente como si hacerlo deshiciera el verdad, pero ya era demasiado tarde. El cisne estaba allí sin deslizarse, sin gracia, simplemente parado observando. Sus plumas ya no brillaban, su resplandor se había atenuado, titilando como una llama moribunda. Leonti dio un paso hacia él con los labios entreabiertos, sin saber qué decir, sin saber si algo podía decirse. Lo sé, susurró. El viento se calmó. Una sola pluma se desprendió del lomo del cisne, cayendo lentamente, silenciosamente antes de desvanecerse en polvo en el momento en que tocó el altar. Y entonces comenzó el cambio. El cuello del cisne se arqueó no con gracia, sino con agonía. Su cuerpo tembló. Las plumas se desenredaron en hilos de oro y luz, las alas se doblaron en brazos, los pies palmeados se dividieron en dedos que se hundieron en la tierra. Y en el lugar donde el cisne había estado, ahora se arrodillaba un hombre, desnudo, radiante, roto, Apollo. Su cabello brillaba como el cielo al amanecer. Su piel resplandecía tenuemente como brasas bajo el mármol, pero sus ojos estaban opacos por el dolor, por la historia de Morgan, inevitabilidad. Leonti dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. La había amado en silencio y ahora el silencio se había vuelto insoportable. Él intentó hablar, pero la maldición no se había levantado completamente. Su voz se quiebra como un trueno en una tormenta demasiado antigua para nombrar. No debías saberlo, dijo al fin, voz apenas más que viento. Era la única regla. Ella cayó de rodillas a su lado, lágrimas surcando su rostro de guerrera como ríos a través de la roca de la montaña. No fue mi intención, susurró. Entonces él sonrió solo una vez, una sonrisa de Dios, no de alegría, sino de despedida, lo sé. Y con eso la tierra bajo sus pies tembló, un temblor silencioso. Una sentencia divina pasó sin piedad. Su resplandor se desvaneció, su piel se endureció, sus miembros se entumecieron en plena acción. Apolo se estaba convirtiendo en piedra. Y Leonti solo pudo observar cómo el amor se volvía leyenda. En el momento en que fue pronunciado el nombre, la historia de Morgan comenzó. La maldición comenzó su obra final. El cuerpo de Apollo, antes fluido con divinidad, ahora se endurecía centímetro a centímetro. La luz bajo su piel se apagaba como metal que se enfría. Su cabello dorado perdió su brillo, convirtiéndose en hilos de mármol mientras la fase final del castigo de Zeus tomaba control. No habría perdón ni alivio. Leonti tomó sus manos, aún cálidas, aún temblorosas, pero podía sentirlo, la piedra avanzando como escarcha sobre la carne. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella una última vez antes de dejar de moverse por completo. Ella negó con la cabeza. No, esto no puede ser el final, pero la maldición no escuchó. Había esperado siglos en silencio, paciente y cruel. El pecho de Apollo se levantó una vez más y luego dejó de hacerlo. Sus alas, medio formadas detrás de sus hombros, se congelaron a medio pliegue. Sus rodillas se doblaron por el dolor, quedando fijas en su lugar. Su rostro, aún hermoso, aún amable, quedó atrapado entre el amor y el dolor. Sus ojos abiertos, pero sin ver, y entonces, silencio. Un silencio más profundo que cualquier campo de batalla, más profundo que los momentos antes de la carga. Este no era él. Silencio de la paz, sino de la pérdida de algo sagrado hecho añicos. Leonti se arrodilló allí, la frente apoyada en su mano ahora fría. Una mano que una vez acunó estrellas, ahora no era más que piedra. Sus lágrimas deslizaron por el costado de él. Sus dedos de mármol y cayeron a la tierra, una tras otra, lentas y constantes como una marcha fúnebre.
El bosque se oscureció, incluso la luna, tan a menudo brillante y vigilante, pareció retirarse detrás de un velo de nubes. No llegó relámpago ninguno. Dios apareció porque el castigo había sido cumplido. Zeus había hablado, el cisne había volado por última vez, y Apolo, dios de la luz, ahora era una estatua de silencio, congelado para siempre en el momento de su última verdad. Leonti permaneció mucho después de que la transformación terminó, con los brazos envueltos alrededor de lo que quedaba. No gritó, no maldijo a los cielos. No había espartanos para escuchar sus llantos, ni guerreros para dar testimonio, solo el viento, solo los árboles y la figura de piedra de un dios que una vez la había amado. No con trueno y fuego, sino con quietud y ahora con silencio. Leonti nunca regresó a Esparta. Ella dejó su armadura donde estaba, junto al altar, se quitó la espada, dejó que su nombre de guerra se desvaneciera como humo sobre el lago. La mujer que una vez se mantuvo. Firme entre reyes ahora se arrodillaba en silencio junto a una estatua que nunca se movería de nuevo. El bosque se convirtió en su mundo. Cada luna llena regresaba, sin fallar ni una sola vez. No traía ofrendas, ni incienso, ni plegarias, solo a sí misma y un recuerdo. Se sentaba junto a la estatua de Apolo, con los dedos rozando la fría mano de piedra que una vez sostuvo en carne. A veces hablaba, a veces tarareaba una canción que él nunca había oído, pero que de algún modo parecía pertenecerles a ambos. Otras veces simplemente miraba el agua y no decía nada. Los aldeanos comenzaron a susurrar. Decían que una mujer habitaba en las colinas, que vagaba bajo la luz de la luna con ojos como estrellas lejanas. Algunos decían que había perdido la razón. Otros afirmaban que había sido elegida, pero nadie se atrevía a perturbarla. Pasaron los años. Los inviernos iban y venían, los imperios cambiaban, los dioses guardaban silencio, pero Leonti permanecía, envejecía, pero nunca se debilitaba. Su fuerza perduraba, menos como un soldado y más como las raíces de un olivo aferrándose a la misma parcela. De tierra año tras año, tormenta tras tormenta, y aún la estatua se mantenía. Apolo a medianoche, con alas medio formadas detrás de él, la mirada fija en el lugar donde Leonti siempre se sentaba, un instante congelado en mármol, intacto por el tiempo. Algunos viajeros decían que la piedra estaba cálida al tacto, que si apoyabas la mano en su pecho, podías sentir algo débil, como un latido desde un sueño. Y entonces, en una última luna llena, Leonti llegó. Se sentó junto a él más tiempo, de lo habitual, apoyando su cabeza suavemente en su hombro, y nunca volvió a moverse. Cuando las aldeanas llegaron semanas después, la encontraron allí tranquila, con los ojos cerrados y los labios curvados en una leve sonrisa. Junto a ella, la estatua de Apolo brillaba tenuemente como si estuviera iluminada desde dentro. Nadie la tocó. No construyeron ningún santuario ni templo, pero la leyenda creció y ahora, cuando la luna está llena y el viento está en calma, algunos dicen que el cisne regresa al lago. No para ser visto, sino para recordar. Melanian no nació bajo el techo de un palacio ni en medio del incienso de un templo. Llegó al mundo bajo un sauce durante una tormenta que partió el cielo en dos. Su madre, hija de una partera, lo envolvió en una tela de lino mientras el trueno retumbaba sobre las colinas. Las aves huyeron, la lluvia danzó y el niño no lloró. Tarareaba desde el momento en que pudo caminar. La música los seguía. Los arroyos susurraban melodías cuando se arrodillaba para beber. Las hojas temblaban en armonía al pasar. No necesitaba instrucciones. El sonido le pertenecía. A él,
A los 10 años podía imitar el canto de cualquier pájaro y entretejerlo en una canción. A los 16 actuaba como mentiroso con tal gracia que incluso los guerreros endurecidos se detenían para escuchar. Cantaba sobre ríos, hermanos perdidos, campos antes de la guerra, canciones que llenaban los ojos de los hombres con lágrimas que no sabían que tenían. La gente lo llamaba un don, un milagro, un niño de aliento divino. Él nunca lo afirmaba. Melanian viajaba de aldea en aldea, compartiendo su música sin moneda ni orgullo. Su voz calmaba las fiebres. Sus cuerdas suavizaban corazones endurecidos. Una vez tocó para un niño moribundo que al escuchar su canción de cuna sonrió y se dejó llevar hacia la muerte como si fuera un sueño. Pero no todos los oídos que escuchaban eran mortales. Una tarde de primavera, mientras se sentaba junto a un río centelleante y rasgueaba una melodía sobre la luz de las estrellas, el aire mismo a su alrededor cambió. El viento se ralentizó, el agua se calmó, incluso las ranas silenciaron su canto. Y entonces llegaron ellas, las musas. 9 de ellas que pisaban suavemente desde. Historia de Morgan detrás del velo del mundo, envuelto en luz y sonido, cada uno llevaba su propia esencia. Historia, tragedia, danza, poesía épica y más. Sus ojos no eran amables ni crueles, solo sabios, ellos. Escucharon y para asombro de Melanian respondieron cantando. 9 voces en perfecta armonía, más antiguas que el lenguaje. Melanian cerró los ojos y sin pensar se unió a ellas. Su voz no solo imitaba la de ellas, la evolucionaba, cuando la última nota cayó en silencio. Incluso las estrellas parecían más cercanas. Una de las musas, Cori, la mayor y más severa, tocó su frente. No eres ordinario, dijo, eres un recipiente. Y así comenzó la leyenda de Melanian, el bardo cuya voz sacudiría los cielos. Desde esa noche, Melanian ya no era solo un mortal dotado. Él estaba tocado, marcado, susurrado. Las musas lo habían elegido. En los pliegues silenciosos del monte El, donde pocos se atrevían a pisar, lo invitaron a su círculo sagrado allí. Bajo árboles antiguos y cielos despejados de ambición mortal, Melanian aprendió no a través de lecciones, sino mediante la experiencia. Cori, musa de la épica, le enseñó a moldear una historia en sonido. Cleo susurraba las historias de naciones en sus oídos mientras dormía. Turpsora danzaba descalza entre las hojas mientras él tocaba a su lado, sus dedos aprendiendo el ritmo del viento y el cuerpo. Ute colocó su flauta sobre su palma y solo dijo, «Escucha», y él lo hizo. Absorbió no solo melodías, sino verdades, de esas que viven entre las palabras. De esas que los mortales rara vez notan, pero sienten. En el silencio previo a una tormenta, en el dolor del anhelo, en el suspiro de un niño ante la primera nevada, las musas le dieron no poder, sino perspectiva. Y solo pidieron una cosa a cambio, cantar para ellos los mortales, los perdidos, los cansados, los orgullosos y quebrantados, aquellos que necesitaban recordar que la belleza aún existía incluso en el sufrimiento, que la canción podía ser tanto bálsamo como espada. Al principio Melanian obedeció, actuaba. En los foros de la ciudad y en campos silenciosos tocaba ante reyes y mendigos por igual. Sus canciones cosían corazones rotos, despertaban revoluciones, unían padres con hijas y enemigos con una paz incierta. Pero a medida que su don crecía, también crecía algo más, la ambición. Comenzó a perseguir sonidos que las musas no le habían enseñado, notas que ningún dios había tocado. En las partes más quietas de la noche escribía solo borradores de fragmentos de algo más allá del lenguaje. Una canción que podía doblar el tiempo, detener el viento y traer lágrimas a
La piedra, una canción final. No se lo dijo a nadie ni a las musas porque una parte de él ya no quería compartir lo divino. Él quería superarlo. Y las musas, siempre vigilantes, vieron el cambio no en sus dedos, sino en sus ojos, la manera en que miraba más allá de ellas, como si el destino le debiera más que admiración. Y en la distancia el destino se agitó ligeramente, porque ningún mortal camina junto a lo divino para siempre sin costo alguno. Melanian se retiró del mundo. Dejó atrás los aplausos, las peticiones, los regalos de los reyes y la adoración de las ciudades. Dejó de actuar en público, de enseñar a los estudiantes, incluso dejó de hablar con las musas. Algunos decían que se había enfermado, otros aseguraban que había muerto. Pero en verdad se había ido a las laderas sombrías del monte Helican, más profundo que cualquier mortal había llegado jamás, donde solo los ecos de los antiguos dioses resonaban. Allí, en una cueva revestida de cristales que cantaban al ser tocados por la luz, comenzó a componer la canción final. Le llegaba en fragmentos, a veces en sueños, a veces en truenos, a veces en un silencio tan profundo que lo aterrorizaba. No la escribió. La encontró como un secreto escondido entre los pliegues de la realidad. La melodía se negaba a quedarse quieta. Cambiaba con su respiración, se retorcía con los latidos de su corazón. No era una canción para ser interpretada, era la verdad hecha sonido. Escuchó el nacimiento de la historia de Morgan, las estrellas en su nota inicial, sintió las muertes de imperios en su caída. No era triste, no era alegre, simplemente era. Trabajó durante meses, quizá años. El tiempo se doblaba de forma extraña dentro de la cueva. Comía poco, dormía solo cuando la música se lo permitía. Lloraba en un momento, reía al siguiente, como si la canción tocara su alma en lugar de sus manos. Y cuando terminó, el mundo cambió. Las aves se detuvieron en pleno vuelo. Los árboles se inclinaban hacia la montaña sin viento. Los arroyos se aquietaron. El cielo mismo contuvo la respiración, y muy arriba, en las cámaras de mármol del Olimpo, los dioses volvieron la cabeza. Incluso las parcas, que nunca apartaban la vista de su tejido, pausaron. La tela susurró: un hilo tiembla. Lisus frunció el ceño, y Atropos, cuyas tijeras nunca dudaban, las dejó a un lado. Escucharon. La canción no exigía adoración, no suplicaba ser amada, simplemente revelaba todo. Cuando la historia de Morgan. La última nota se desvaneció, incluso la cueva se negó a repetirla, como si el mundo supiera que repetirla sería un crimen. Los dioses esperaron, las musas esperaron, esperaban que Melanian regresara para ofrecer esta maravilla al mundo, pero no lo hizo, la ocultó. Y al hacerlo, puso en movimiento una música distinta, una de silencio y consecuencias. Cuando Melanian emergió de la cueva, el mundo se sintió más pequeño. Los cielos, antes tan vastos, parecían pálidos junto a los ecos de la canción que aún vibraban en sus huesos. La gente se apresuró a recibirlo, músicos, poetas, incluso sacerdotes. Ellos rogaban escuchar lo que había escrito para sentir ese poder que había movido los cielos, pero Melanian no dijo nada. Ellos preguntaron de nuevo. Él sonrió levemente. Aún no, solo las musas vieron el cambio. Vinieron. A él un crepúsculo, surgiendo de la luz de las estrellas como el aliento de un mentiroso. Sus túnicas brillaban con inspiración, pero sus ojos llevaban advertencia. Fuiste elegido para portar la belleza, dijeron, arato, suave y doloroso. Pero la belleza no está hecha para ser enterrada, añadió Cleo. Debes cantarla, susurró Coyope. Melanian bajó la cabeza. No permitiré que se degrade. Se estremecieron como si los hubiera golpeado.
¿Crees que los mortales no son dignos?, preguntó Turpsi con la voz temblorosa. ¿Crees que tú solo eres su guardián? Él los miró a los ojos, no con ira, sino con algo más frío. Posesión, sí, el silencio se sentía como el invierno entre ellos. Entonces ya no eres nuestro, dijo Coyapi, no porque hayas creado algo más allá de nosotros, sino porque lo acaparas. Y no dijo nada más y desaparecieron. Aún así los dioses esperaron. Incluso Zeus, que rara vez se preocupaba por los asuntos mortales, detuvo su trueno para escuchar. Incluso Hades inclinó la cabeza en las profundidades. Esperaron una sola nota, un susurro, un fragmento. Nada llegó. Melanian mantuvo la canción encerrada dentro de sí mismo. No escrita, no grabada, no compartida. Él la llamó historia de Morgan. Sagrado, pero las cosas sagradas, cuando se sellan demasiado tiempo, comienzan a amargarse. Él interpretó otras piezas. Seguían siendo hermosas. El público lloraba. Las multitudes aclamaban. Pero él sabía, y también lo sabía lo divino. Algo faltaba. Y peor aún, algo había sido robado. La canción que podía conmover a los destinos, doblar el tiempo y tocar a los dioses mismos, estaba enterrada bajo su orgullo. Se decía a sí mismo que la protegía. Pero las musas, observando desde lejos, vieron la verdad. Había encadenado lo divino a su ego. Y los dioses que soportan la locura, la guerra y la adoración sin parpadear no toleran el robo. Y así una noche el viento se volvió inmóvil. Las estrellas se aquietaron y una maldición empezó a florecer, no con fuego sino con memoria. La maldición llegó suavemente, sin truenos, sin ira divina desde el Olimpo, solo un sueño. Melanian yacía bajo un cielo abierto, acunado en el mismo silencio que una vez apreció. El sueño lo atrajo suavemente hacia la oscuridad, y allí esperando estaba la canción final. Regresó más claro, más rico, imposiblemente perfecto. Él escuchó notas que nunca había escrito, armonías que aún no había imaginado. Lo elevó a través de las estrellas, lo llevó a los océanos, desenrolló la misma tela del significado. Lloró de alegría, de asombro, de entrega, y luego duelo desaparecido, no desvanecido, borrado, ningún recuerdo, ni una nota, ni un nombre. La melodía que había escrito con su alma, que sentía en sus huesos, se había ido como la niebla al amanecer, al principio. Pensó que era una cruel broma del sueño. Él agarró su laúd y trató de recordar, aunque una sola progresión, nada. Rasgueó desenfrenadamente, desafinado, frenético, nada. Esa noche volvió a su cama temprano, corazón acelerado, y la canción regresó más radiante que nunca. Cantó junto a él. El sueño, lágrimas corriendo, dedos bailando entre la luz. Se sentía real. Él podía recordarla dentro del sueño. Pero una vez más, con el primer aliento del alba desaparecida, Melanian empezó a mantener velas encendidas toda la noche, garabateando notas en la historia de Morgan, la oscuridad. Rogaba a su mente retener una frase, un ritmo, una sola imagen, pero por más que lo intentaba, desaparecía una y otra vez. Dejó de tocar, se negó a actuar. Las multitudes disminuyeron, los amigos se fueron. Su hogar se volvió polvoriento y frío, pero nada de eso importaba. Tenía ahora una única obsesión, recordar la canción. Las musas observaban desde la distancia con tristeza. Se le dio un don, dijo Oterpe, y eligió encerrarlo. Ahora él es el único que la escuchará, dijo Polimnia. Y nunca la recordará, susurró Cleo. No era venganza, era equilibrio. Melanian escucharía la canción cada noche por toda la eternidad, pero viviría solo en sueños. Cada amanecer se le escaparía de las manos como agua entre dedos agrietados. Nunca dejaría de perseguirla, nunca dejaría de esperar. Y con el tiempo, la esperanza se pudriría en locura.
porque que atormenta más a un bardo que olvidar la canción más grande que jamás conoció y saber que sigue cantando sin. Él, Melanian, dejó de contar las noches. Se fundían unas con otras, un ciclo interminable de éxtasis y pérdida. Cada noche se deslizaba en sueños donde la canción final lo abrazaba como un amante regresado de la guerra. Y cada amanecer despertaba solo, gritando, llorando en blanco. Al principio intentó burlar la maldición. Contrató escribas para que durmieran junto a él, suplicó a los videntes que extrajeran fragmentos de su mente. Cantaba frente a los espejos, esperando que su propia voz traicionara algún recuerdo oculto. Nada funcionó y poco a poco comenzó a deshilacharse. Dejó de comer. Sus túnicas colgaban de un cuerpo que se vaciaba. Sus dedos temblaban al alcanzar su lira, el mismo instrumento que alguna vez sostuvo como a un niño. Las cuerdas se rompían bajo sus manos temblorosas. No las arreglaba, ya no las necesitaba, porque en el sueño la música seguía llegando. Se convirtió en su único propósito, el único lugar donde se sentía completo, y despertar se volvió un castigo. Maldecía al sol, rompía sus ventanas, se encerró en una habitación sin luz, pero la canción aún partió con la mañana. Cuando salió ya no parecía un bardo. Tenía los ojos desorbitados, demacrados. Su voz antes dorada ahora rugía tras noches de tarareos desesperados. Él vagaba de aldea en aldea como un mendigo, no por monedas, sino por memoria. ¿La has oído?, preguntaba a extraños. La canción sin principio ni fin. ¿La has oído en tu sueño? Al principio la gente se reía de él, luego lo temían. Algunos le lanzaban piedras, otros huían. Empezó a cantar fragmentos en las calles, estallidos aleatorios y frenéticos de melodía. No tenían sentido para los demás, pero para él eran pistas, llaves, pedazos de un espejo roto que casi podía volver a armar, pero cada vez se escapaba de sus dedos. Se reía cuando fallaba, luego lloraba, luego se reía de nuevo. Y cada noche la canción regresaba, resplandeciente, completa, justo fuera de alcance. Las musas observaban, no con ira, sino con duelo. Él había sido alguna vez. Su mejor nave ahora era una jarra agrietada, desbordándose solo cuando nadie podía escuchar. Y en ese descenso, la canción que había acumulado se convirtió en lo que lo deshizo. No con fuego, no con ira, sino con silencio. Melanian ya no vivía en el mundo. Su cuerpo lo atravesaba. Sí, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada entre sueños y luz del día, pasado y presente. Una canción que solo él podía oír y solo cuando era demasiado tarde para sostenerla. Vagaba descalzo por ciudades que alguna vez lo recibieron como a la realeza. Niños que antes se sentaban a sus pies ahora huían de su sombra. Su nombre, antes cantado en alabanzas, se convirtió en una advertencia. No termines como Melania. Dormía donde podía, bajo árboles, en capillas vacías, a veces en los umbrales de posadas cuyos dueños alguna vez suplicaron por su presencia. Ya no pedía comida, solo un lugar para descansar, solo el sueño. La maldición nunca fallaba. Cada noche se dormía con esperanza temblorosa. Y la última canción regresaba, enteros, vivos, un fantasma perfecto. Y cada mañana despertaba olvidando. La crueldad no estaba en el silencio, estaba en el recuerdo del sonido. Recordaba que había escuchado algo trascendental, que había significado todo, pero ya no podía recordar por qué. Comenzó a hablar con las sombras, con los árboles, con las estrellas. A veces cantaba para extraños y exigía que le respondieran cantando, convencido de que la melodía se escondía en la garganta de alguien más.
Una vez creyó que un niño la había tarareado al pasar. Siguió a la familia a través de 2 aldeas antes de desplomarse en el polvo, suplicando al niño que cantara de nuevo. Pero el sonido había sido otra cosa, algo ordinario. Lloró durante horas y aún así cada noche la canción regresaba burlona, abrasadora, divina. Intentaba tararearla mientras soñaba, trataba de despertar en medio de la melodía, pero la maldición era astuta. No podía moverse dentro del sueño. No podía grabarla, escribirla, llevarla consigo, solo escucharla. Y cuando despertaba, vaciedad. Algunos, Ket lo vio y dijo que todavía tarareaba en su sueño, que si acercabas tu oído cerca de su boca a medianoche, podías escuchar una música como ninguna otra, pero solo entonces, solo en la oscuridad, las musas ya no venían, los dioses dejaron de observar. Melanian, quien una vez fue la voz del mundo, ahora vagaba como un eco de una canción que el mundo ya no podía recordar y él ya no podía olvidar. Melanian se había vuelto delgado como el crepúsculo. Su piel, antes besada por la luz dorada, ahora era pálida y fina como papel. Su voz, lo que quedaba de ella, era ronca por años de susurros y deambulaciones. Ya no buscaba comida, refugio, ni siquiera la canción, simplemente caminaba. Una tarde llegó a un acantilado con vista al mar. Allí estaba tranquilo. No había pueblos, ni caminos, ni ojos curiosos. Solo el viento, las olas y las estrellas que lentamente surgían en el azul profundo. Se sentó encorvado junto a una piedra, la brisa marina enredando lo que quedaba de su cabello. No lloró, no historia de Morgan cantando. Simplemente cerró los ojos y el sueño volvió de nuevo, pero esta vez algo era diferente. No hubo demora ni niebla por la que abrirse camino ni lucha por escuchar. La canción final estuvo allí desde el principio, completa y clara, pero no era solo sonido. Era un lugar, una presencia, un mundo construido a partir de la música. Melanian estaba dentro de él, descalzo sobre acordes que se curvaban como hierba, estrellas pulsando arriba al ritmo. El cielo era una sinfonía, el viento cantaba en armonía y él no solo lo escuchaba, era parte de ello. Su propia voz se unió a la canción y no tembló, no olvidó, se elevó, vio cada nota que había perdido, cada frase que había lamentado, pero ahora comprendía. La canción nunca lo había abandonado, había crecido sin él. Se había convertido en más de lo que sus manos podían contener. Él no era su dueño, era su testigo. Y en ese sueño final no hubo tristeza, ni vergüenza, ni castigo, solo liberación. Cuando salió el sol, Melanian no se movió. El viento se alzó suavemente alrededor de su cuerpo, como si estuviera llevando consigo un último aliento. Un pastor que pasaba por los acantilados lo encontró después, en paz, con las manos descansando sobre su pecho, como si acunara a un mentiroso invisible. No había pergamino ni grabación, pero sobre él, en lo alto del cielo costero, las aves marinas volaban en extrañas formaciones, casi como si danzaran al ritmo de algo que solo ellas podían oír. Y el mar por un momento cantó no con palabras ni con melodía, sino con algo más antiguo que ambos, algo en lo que él finalmente se había convertido. Melanian fue enterrado bajo un olivo solitario cerca del acantilado donde durmió por última vez. Ningún sacerdote realizó los ritos. No se reunió multitud alguna. Solo el pastor que lo encontró y algunos aldeanos que recordaban las historias, ecos tenues del bardo que una vez hizo que los dioses detuvieran el aliento a mitad de inspiración. No hubo monumento, solo silencio. Pero el silencio tiene la capacidad de amplificar la verdad. En los años que siguieron se susurraron cosas extrañas a lo largo de la tierra.
Los viajeros afirmaban que si pasabas por ese acantilado bajo una luna nueva, podrías escuchar una melodía en el viento, breve, fugaz, desgarradoramente hermosa. No una canción completa, solo una nota, lo suficiente para hacerte parar. Los niños comenzaron a soñar con música que nunca habían escuchado. Los músicos despertaban en la noche con lágrimas en las mejillas y sin recordar el porqué. Y a veces, cuando un bardo se sentaba, solo al atardecer sin audiencia, de repente se formaba un acorde bajo sus dedos. Algo que no era suyo, algo perfecto. Nunca lo recordaban sin pesar. Los músicos no decían nada, no maldecían a otro bardo. No reclamaban la canción porque entendían lo que Melanian se había convertido. No una advertencia ni un héroe, sino un recipiente convertido en leyenda. Un alma cuya condena no nació de la crueldad sino de la negación y cuya redención no llegó mediante compartir sino por su render. La última canción nunca fue escrita, nunca fue interpretada en anfiteatros o templos. No existe en pergaminos ni escrituras, pero vive en los momentos tranquilos entre el sueño y el despertar, en el silencio antes de que un intérprete rasgue su primera cuerda, en la forma en que el mar suena diferente cuando estás de duelo. La canción melánica se convirtió en parte del mundo mismo, no para ser recordada, sino para ser sentida. Un susurro en los huesos, una melodía sin palabras. Y aquellos que la sienten, aunque sea por un instante, nunca olvidan el silencio que sigue. Dicen que si te paras solo en el acantilado correcto, en la noche correcta, sin que nadie te observe y el viento es amable, podrías escuchar un sonido que no pertenece a este mundo. Solo un fragmento, solo un suspiro. Y tal vez, si escuchas con suficiente atención, finalmente comprenderás por qué Millennium nunca la dejó.